El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un rincón del mundo, apartado de todo lo conocido, se extendía un bosque como ningún otro. No era el tipo de bosque que uno espera encontrar en los mapas, esos que se dibujan con trazos toscos y líneas quebradas. No, el bosque de luminarias era un lugar de pura magia, un espacio que desafía la comprensión de aquellos que no han tenido la fortuna, o el destino, de caminar en sus profundidades. Los árboles de este bosque no solo crecen, sino que también respiran y hablan. Sus hojas, de un verde profundo y casi transparente, reflejan la luz de las estrellas como espejos diminutos que parpadean, lanzando destellos suaves en la oscuridad. Las raíces de los árboles eran viejas, tan antiguas como el mismo tiempo, y se extendían por el suelo como venas de una criatura que viviera bajo la superficie de la tierra, abrazando el mundo entero en su letargo. En el corazón de este bosque mágico, donde las sombras se mezclan con las luces, vivía Ariela. No era una joven común, aunque su apariencia podría haberla confundido con una. Tenía 17 años. El cabello de un blanco plateado que caía como una cascada sobre sus hombros, y unos ojos grandes y serenos, de un color azul tan claro que parecía reflejar los cielos despejados de la mañana. Su piel, suave como la nieve recién caída, nunca se había visto tocada por las huellas del sol. Había crecido entre las sombras del bosque, bajo la protección de los árboles y las criaturas que moraban en él. La luz, cuando llegaba a su rostro, parecía filtrarse a través de las ramas y crear un halo a su alrededor, como si la propia naturaleza la reconociera como una de sus hijas. Ariela había nacido en el bosque, aunque no recordaba nada de su primer hogar. Sus padres, como muchos antes que ellos, habían desaparecido cuando ella era apenas un bebé. Según las leyendas que sus abuelos solían contarle, los padres de Ariela habían sido llamados por el mismo bosque al que ella pertenecía. Nadie sabía por qué, pero se creía que el bosque de luminarias reclamaba a aquellos con una conexión profunda y ancestral con la naturaleza. Como un ser vivo, el bosque elegía a sus moradores, y aquellos que formaban parte de él, de alguna manera, nunca se iban por completo. Los árboles los convertían en algo eterno. Pero esta verdad, aunque intrigante, no quitaba la soledad que Ariela sentía a menudo. Aunque el bosque la había acogido, ella no entendía la razón de la desaparición de sus padres, ni por qué el bosque parecía haber decidido que sería ella quien se quedara, como una sombra errante entre sus ramas. Al crecer, Ariela aprendió a cuidar el bosque de luminarias como si fuera un ser vivo, algo más allá de un simple paisaje natural. Cada mañana, recorría los senderos invisibles que se abrían ante ella, guiada por los susurros de las hojas y los suspiros del viento. Ella conocía los secretos del bosque, los lugares donde las flores brotaban solo en la oscuridad, las piedras que, al tocarlas, revelaban las historias de los tiempos antiguos. Y lo más asombroso era su capacidad para comunicarse con los animales, algo que los humanos nunca lograrían comprender. Los ciervos, las ardillas,
e incluso los búhos le hablaban en susurros suaves, contándole historias de tiempos olvidados o alertándola sobre los cambios en el equilibrio del bosque. Ariela entendía su lenguaje, aunque no lo pronunciaba en voz alta. Ella sentía la vida del bosque fluir en su interior y, en ese instante, se convertía en parte de él. Pero a pesar de la paz que todo eso le otorgaba, había algo que inquietaba a Ariela, algo que no podía identificar. En sus sueños, cada noche, una figura misteriosa aparecía al borde de su visión. Era una sombra difusa, un ser que no parecía humano, pero cuyo rostro resplandecía con una luz dorada. Nadie en el bosque hablaba de este ser. El bosque, en su vastedad, mantenía muchos secretos, y el que Ariela había comenzado a soñar en silencio le parecía aún más esquivo. Era como si su destino estuviera entrelazado con algo que iba más allá del bosque mismo, un destino del que no podía escapar, aunque lo intentara. Un día, al amanecer, mientras los primeros rayos de sol tocaban las puntas de las hojas, Ariela sintió que algo diferente había llegado al bosque. La brisa, que normalmente se deslizaba suavemente entre las ramas, esta vez traía consigo un murmullo extraño, como una voz lejana, un llamado que viajaba a través de los árboles. Decidió seguirlo. Caminó durante horas, adentrándose en partes del bosque que nunca antes había explorado. No sabía si debía sentirse emocionada o temerosa, pero había algo en el aire, un cambio inminente. Las criaturas del bosque la observaban desde la distancia, sus ojos brillando con una sabiduría antigua. Finalmente, llegó a un claro en el que nunca había estado. Frente a ella se erguía un árbol majestuoso, más grande que cualquier otro, cuyos troncos se enroscaban hacia el cielo como gigantescos brazos buscando el sol. Sus hojas, en lugar de verde, brillaban con un tono plateado que parecía resonar con la luz de la luna, aunque el sol aún no se había puesto. Al pie de ese árbol, una pequeña mariposa azul, tan luminosa que parecía estar hecha de estrellas, voló hacia ella. La mariposa se posó suavemente sobre su hombro, como si esperara ser recibida. Ariela la miró, sorprendida. Nunca antes había visto una criatura tan brillante, tan pura. La mariposa la miró a los ojos, y en ese preciso instante, Ariela sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. Era como si el bosque entero la estuviera observando, esperando una respuesta. Sabía, en lo más profundo de su ser, que su vida estaba a punto de dar un giro. Algo estaba por suceder. El bosque de luminarias la había llamado, pero esta vez, no solo para ser su guardiana, sino para ser parte de algo mucho más grande. Sin pensarlo más, Ariela comenzó a caminar hacia el horizonte que se extendía frente a ella, donde las ramas del árbol antiguo tocaban el cielo, y un sendero invisible parecía invitarla a cruzar la línea donde el bosque terminaba. No sabía a dónde la llevaría, ni qué descubriría, pero algo en su corazón le decía que el bosque de luminarias, con todos sus misterios, le estaba guiando hacia su destino. Y así comenzó la aventura de Ariela, una joven que había nacido del bosque, pero cuyo viaje la llevaría más allá de lo conocido. Ariela avanzaba con paso firme a través de la espesa niebla que comenzaba a cubrir el bosque de luminarias. No era una niebla común, como las que se levantan en las mañanas frescas. Esta era espesa, casi palpable, y susurros suaves viajaban entre las partículas flotantes. A lo lejos, las sombras de los árboles parecían alargarse, y por un momento, el mundo entero pareció detenerse.
A cada paso, el aire se volvía más espeso, cargado de una energía desconocida que hacía vibrar el alma. Los animales que usualmente acompañaban sus viajes ya no estaban, y el silencio que la rodeaba era profundo, aunque no inquietante. Al contrario, Ariela sentía que algo importante estaba por suceder, que este silencio era la antesala de una revelación que cambiaría su vida para siempre. La mariposa azul seguía flotando a su alrededor, una presencia tan suave como una brisa y tan misteriosa como el propio bosque. Cada vez que Ariela la miraba, sentía una pequeña chispa de reconocimiento, como si ya la hubiera visto en otro tiempo o lugar. Pero no podía recordar cuándo ni cómo. Decidió que no necesitaba respuestas inmediatas. El destino, al fin y al cabo, la había guiado hasta aquí. Solo debía seguir adelante. El claro en el que se encontraba se extendía en todas direcciones, pero Ariela sabía que había una única dirección en la que debía ir. La mariposa comenzó a volar más rápido, guiándola hacia el borde del bosque. A medida que se acercaba, la niebla comenzó a levantarse, como si la misma tierra la estuviera apartando para permitirle el paso. Con el corazón acelerado, Ariela atravesó la última línea de árboles, y lo que vio al otro lado la dejó sin aliento. Frente a ella se extendía un vasto valle rodeado por montañas cubiertas de niebla. Sin embargo, lo que más le llamó la atención no fueron las montañas ni la extensión de la tierra, fue el cielo. En ese lugar, el firmamento no parecía ser el mismo. Las estrellas brillaban con una intensidad que nunca había visto antes. Algunas de ellas parpadeaban de manera tan rápida que parecía como si estuvieran hablando entre ellas, comunicándose de una forma que no podía entender. Y en el centro del cielo, había una estrella más grande, mucho más brillante que las demás, que parecía moverse lentamente, como si estuviera invitándola a seguirla. La mariposa azul voló hacia esa estrella, y Ariela la siguió sin pensarlo. Cada paso que daba la acercaba más al borde del valle, donde la niebla se disipaba lentamente, dejando al descubierto una estructura que parecía haber sido construida por seres de otro tiempo. No era un castillo ni una fortaleza, era algo más sutil, algo que encarnaba la armonía entre la naturaleza y la arquitectura. Las paredes de la estructura estaban hechas de una piedra que brillaba con una luz propia, como si estuviera viva. Las puertas, talladas con intrincados patrones de hojas y ramas, se abrieron ante su presencia, sin que Ariela las tocara. Con cautela, entró en el edificio, y en su interior, la temperatura cambió. Era cálido, pero no de una manera natural. Era como si la energía misma del lugar estuviera diseñada para que todo a su alrededor fuera perfecto, incluso la sensación térmica. A medida que avanzaba por los pasillos, un susurro suave, casi imperceptible, comenzó a llenar el aire. No era el viento ni el canto de los árboles, sino una melodía etérea, tan antigua que parecía resonar en las fibras mismas de su ser. Ariela no sabía qué buscaba, pero sabía que debía continuar. A medida que caminaba, las paredes comenzaron a emitir una luz tenue que iluminaba su camino, revelando símbolos y figuras que nunca antes había visto. Parecían pertenecer a un lenguaje olvidado, uno que solo podría entender si estaba dispuesta a escuchar con el corazón, no solo con los ojos. Al final del corredor, llegó a una gran sala circular. El techo, transparente como cristal, mostraba un cielo estrellado, como si el techo mismo fuera una extensión del firmamento. En el centro de la sala había un pedestal de piedra,
y sobre él, un pequeño objeto envuelto en una tela dorada. Ariela se acercó lentamente, como si todo en ella supiera lo que debía hacer. Sus manos temblaron un poco al tocar la tela dorada. Al retirarla, lo que encontró no era un objeto común. Era un amuleto, pequeño, pero de un brillo indescriptible, que parecía cambiar de color a medida que lo observaba. En su centro, había un intrincado símbolo, similar a las raíces de un árbol, pero con líneas que se entrelazaban de forma que su patrón no parecía de este mundo. El amuleto resonaba con una energía tranquila, pero poderosa, y Ariela sintió que, de alguna manera, ese objeto tenía algo que ver con su destino. ¿Era el bosque de luminarias quien la había guiado hasta aquí? ¿Era este el objeto que había estado esperando? Una sensación de certeza la envolvió al instante. De repente, una voz resonó en la sala, tan clara y profunda como el viento que soplaba entre las montañas. «Cariela», dijo la voz, aunque no era un susurro, sino algo mucho más grande, algo que llenaba el espacio y el tiempo a la vez. «El momento ha llegado. Has sido elegida para un propósito mayor. El bosque de luminarias te ha guiado hasta aquí porque el destino del mundo está entrelazado con el tuyo. Tienes la fuerza para descubrir lo que ha sido perdido y restaurar el equilibrio que se ha roto». Ariela miró alrededor, buscando la fuente de la voz, pero no vio nada. Sin embargo, su corazón latía más rápido, y un cálido resplandor comenzó a llenar su pecho, como si la verdad misma estuviera siendo revelada dentro de ella. El amuleto comenzó a brillar con mayor intensidad, y la mariposa azul volvió a aparecer, revoloteando alrededor de su cabeza. «Este es tu viaje, Ariela», continuó la voz, ahora más suave. «El horizonte perdido es más cercano de lo que crees. Tienes que encontrarlo para salvar no solo a tu hogar, sino a todo lo que existe». Ariela no entendió completamente lo que significaba todo aquello, pero sí sabía que no podía dar marcha atrás. La aventura había comenzado, y con ella, un destino que la llevaría mucho más allá del bosque de luminarias. Ahora, más que nunca, sentía que estaba conectada a algo mucho más grande que ella misma. El aire que Ariela respiraba había cambiado. No solo por la frescura que emanaba del bosque, ni por la pureza que la rodeaba, sino porque sentía que su cuerpo ya no era el mismo. Algo dentro de ella había despertado, algo que la conectaba con ese lugar mágico de formas que no podía entender del todo. Con el amuleto en su mano, caminó hacia la entrada del edificio, donde la mariposa azul esperaba, suspendida en el aire como un faro que iluminaba el camino. La estrella en el cielo, tan brillante como un faro en la oscuridad, seguía guiándola, y Ariela no dudó en seguirla. A lo lejos, las montañas parecían estar cada vez más cerca, sus picos elevados como guardianes de un mundo olvidado. Con el paso del tiempo, la niebla que había dejado atrás se fue espesando nuevamente, envolviendo su camino. Pero Ariela no se sintió sola ni perdida. Sentía una calma inexplicable, como si el bosque de luminarias le hablara directamente al corazón. Avanzó hacia una antigua senda que serpenteaba entre los árboles. Los troncos de los árboles se curvaban hacia adentro, creando una especie de túnel natural. Cada paso que daba parecía resonar en el aire como un eco lejano, una melodía que se unía a las vibraciones del bosque. El viento susurraba entre las hojas, y los sonidos de la vida silvestre se hacían cada vez más lejanos.
Se sentía como si el mundo entero estuviera observando, esperando que algo ocurriera. Al final de la senda, Ariela encontró lo que parecía ser un puente suspendido entre dos grandes árboles, el cual se extendía por encima de un abismo profundo, cuyo fondo parecía desaparecer en la oscuridad. El puente era diferente a cualquier cosa que Ariela hubiera visto. No estaba hecho de madera ni de piedra, sino de una fina red de luz, como si estuviera tejido con hilos de energía pura. La superficie del puente brillaba tenuemente, como si fuera una extensión del mismo aire. Cuando Ariela se acercó, un suave murmullo surgió de debajo del puente, como si el mismo abismo tuviera voz. La mariposa azul, como si estuviera invitándola, comenzó a volar hacia adelante, cruzando el puente sin dudar. Ariela, aunque un poco cautelosa, siguió a la pequeña criatura. Al poner su pie sobre el puente, una sensación cálida la envolvió y un destello de luz recorrió su cuerpo, como si todo su ser estuviera siendo marcado por una antigua energía. Los hilos de luz que formaban el puente parecían vibrar en armonía con su propio pulso, como si el mismo puente la reconociera. A medida que avanzaba, el murmullo del abismo se volvía más fuerte, y Ariela sintió que algo la observaba. Los susurros que venían de la oscuridad hablaban en un idioma que no podía comprender, pero que resonaba en lo más profundo de su ser. Era una lengua antigua, casi olvidada, pero su tono estaba lleno de poder. No había miedo en esos susurros, solo una presencia inquebrantable que la rodeaba. Finalmente, alcanzó el centro del puente. En ese instante, el murmullo de la oscuridad se apagó por completo y el aire se tornó pesado. Frente a ella, en el horizonte, se alzó una figura gigante, hecha de sombras y luz, que parecía flotar sobre el abismo. Ariela se detuvo. La figura no hablaba, pero su presencia era indiscutible. Con un gesto suave, extendió su mano hacia ella, invitándola a continuar su camino. La mariposa azul, que había permanecido a su lado, comenzó a volar alrededor de la figura, como si estuviera reconociéndola. Ariela, sin saber exactamente por qué, dio un paso adelante. En cuanto lo hizo, la figura levantó una de sus manos, y un susurro profundo resonó en su interior. «Has cruzado el puente de los susurros, joven viajera», dijo la figura, su voz profunda como un eco lejano. «El siguiente paso de tu viaje será uno de transformación. La luz y la oscuridad deben encontrarse en ti para que puedas avanzar. La elección será tuya, y la verdad se revelará solo cuando estés lista para verla». Ariela, aún desconcertada por las palabras de la figura, sintió una oleada de calidez que la envolvía. No entendía completamente el mensaje, pero su corazón le decía que estaba cerca de descubrir algo importante. La figura en el horizonte hizo un gesto hacia la mariposa, que voló hacia Ariela y se posó sobre su hombro, como si estuviera esperando a que tomara la decisión. La joven, sin pensarlo demasiado, dio otro paso. Al instante, el puente comenzó a temblar, y la luz que lo formaba se intensificó. Los hilos de energía brillaron con fuerza, creando un espectáculo deslumbrante que iluminó el abismo debajo de ella. A medida que avanzaba, la figura desapareció en un susurro de sombras y luz, dejando atrás solo una sensación de paz profunda. Ariela llegó al final del puente, donde se encontraba una puerta, tan antigua como el mismo bosque, que se abría hacia un nuevo paisaje. El aire era más cálido aquí y una extraña luminosidad teñía el ambiente.
la puerta se abrió sin que Ariela tuviera que tocarla, como si el bosque de luminarias mismo le estuviera guiando. Frente a ella, se extendía un vasto prado, cubierto por flores que brillaban con la luz de las estrellas. El paisaje parecía sacado de un sueño, y aunque Ariela no podía comprenderlo todo, sabía que había llegado a un punto de no retorno. El bosque de luminarias había hablado, y ella había respondido al llamado. Con la mariposa azul todavía a su lado, Ariela se adentró en el prado, sintiendo que su viaje apenas comenzaba. Las estrellas del cielo, que ahora parecían estar más cerca, la observaban con una intensidad renovada. Ariela caminaba por el prado iluminado por las estrellas, sus pies descalzos tocando suavemente la tierra que parecía respirando con ella. Cada paso era una armonía perfecta con el mundo que la rodeaba. Los pétalos de las flores brillaban con una luz cálida, como si cada una de ellas guardara un secreto que susurraba al viento. La mariposa azul, con su resplandor etéreo, volaba delante de ella, guiándola hacia el centro de aquel jardín que parecía no tener fin. En la distancia, un río de aguas cristalinas serpenteaba a través del paisaje, reflejando las estrellas del cielo, como si el mismo firmamento estuviera siendo acariciado por la corriente. Ariela no sabía hacia dónde la conducía este sendero, pero sentía una necesidad urgente de seguirlo. Algo dentro de ella, algo que no podía explicar, le decía que este lugar tenía la respuesta que buscaba. Al llegar a la orilla del río, la mariposa azul se posó sobre una roca, observando a Ariela con una serenidad que parecía fuera de lugar en ese mundo tan extraño. Ariela se agachó junto al agua, tocando la superficie con la punta de sus dedos. El agua, suave y fría, no ofreció resistencia. En su lugar, una suave vibración recorrió sus manos, y una voz susurrante emergió de las profundidades, apenas audible, como un eco perdido en el tiempo. Recuerda. Recuerda lo que has olvidado, dijo la voz, cargada de una tristeza indescriptible. Ariela se quedó en silencio, sin comprender. Olvidado, olvidado qué, murmuró en voz baja, pero la voz no respondió. En cambio, las aguas comenzaron a brillar más intensamente, y con ellas, las flores que adornaban el prado comenzaron a levantarse lentamente, como si una corriente invisible las estuviera guiando. En ese momento, la mariposa azul levantó el vuelo y voló hacia el cielo nocturno, desapareciendo entre las estrellas. Ariela se levantó, una extraña sensación de pérdida envolviéndola. Miró hacia el horizonte, donde las estrellas parecían estar aún más cerca, casi al alcance de su mano. Su corazón latía con fuerza, y una sensación de urgencia la impulsaba a seguir adelante. El río la llamaba, y sin pensarlo más, comenzó a caminar a lo largo de su orilla. La noche se cerraba sobre ella, pero a medida que avanzaba, el jardín parecía tornarse más denso. Los árboles que rodeaban el río, al principio tranquilos y suaves, comenzaban a torcerse, sus ramas extendiéndose hacia el cielo como dedos largos y retorcidos. Cada uno de esos árboles parecía tener un rostro, aunque eran sutiles y apenas visibles entre las sombras. Las raíces, al igual que los dedos, se retorcían en direcciones imposibles, como si tuvieran vida propia. El ambiente era extraño, y Ariela sentía que las sombras mismas la observaban, pero no con malicia, sino con una curiosidad silenciosa. Ella avanzó, los susurros del viento pasando como voces olvidadas, hasta que de repente, el sendero se dividió en dos.
Un camino continuaba a lo largo del río, mientras que el otro, cubierto por una niebla espesa, se adentraba en el bosque oscuro. Ariela se detuvo un momento, mirando ambas direcciones con una mezcla de confusión y expectación. Fue entonces cuando escuchó una voz, suave y distante, proveniente del lado del sendero cubierto de niebla. Era una melodía, una canción que parecía provenir de un lugar muy lejano. La melodía estaba llena de una tristeza profunda, pero también de una paz inexplicable. Ariela sintió una atracción irresistible por la canción, como si cada nota resonara en lo más profundo de su ser. Sin pensarlo, dio un paso hacia el camino cubierto de niebla. A medida que avanzaba, la niebla parecía envolverla, pero no con el frío de un lugar desolado. Era cálida, reconfortante, como si la niebla misma estuviera dándole la bienvenida. Los árboles que antes parecían retorcerse ahora se alineaban a ambos lados del camino, sus hojas susurrando entre sí, como si compartieran secretos. Cada paso que Ariela daba parecía ser absorbido por la niebla, y la sensación de estar siendo guiada aumentaba a medida que se adentraba más en este misterioso reino. Finalmente, la niebla comenzó a disiparse, y ante ella se abrió un espacio amplio, como un jardín oculto que solo los elegidos podían ver. Las flores de este jardín brillaban con una intensidad única, cada una con un color que Ariela jamás había visto, como si fueran fragmentos de la propia luz. En el centro, un árbol gigantesco se alzaba, su tronco adornado con símbolos que cambiaban constantemente, como si fueran historias contadas en el tiempo. Ariela se acercó al árbol, sintiendo una extraña conexión con él. Al llegar a su base, se dio cuenta de que una figura estaba sentada bajo la sombra del árbol. Era una anciana, con la piel arrugada y los ojos cerrados, pero su presencia era tan profunda que Ariela sintió que había estado esperándola toda su vida. La anciana levantó una mano y le hizo un gesto para que se acercara. «Bienvenida, viajera», dijo la anciana, su voz suave pero llena de sabiduría. «El jardín de los ecos te ha traído hasta aquí. Has llegado al umbral de lo que has olvidado. Pero para avanzar, primero debes recordar». Ariela se sintió desconcertada, pero la anciana sonrió dulcemente, como si conociera todas sus preguntas. «El eco de tu alma se ha perdido en el tiempo, pero aquí encontrarás las respuestas que buscas. Cada flor, cada hoja, cada susurro de viento contiene una parte de ti. Escucha, joven viajera, y recuerda». Ariela cerró los ojos, y al hacerlo, una visión apareció ante ella. Vio el bosque, no como lo veía ahora, sino en su forma original, un lugar lleno de vida y energía, vibrante y eterno. Vio cómo la niebla había llegado a cubrirlo, trayendo consigo el olvido, y cómo el equilibrio entre la luz y la oscuridad había sido roto. Una figura, imponente y oscura, apareció ante ella en la visión, lanzando una sombra sobre el mundo. El amanecer llegó lentamente, como si el sol fuera un visitante cauteloso, temeroso de perturbar la quietud del lugar. Ariela despertó bajo la sombra del árbol, sintiendo una profunda paz en su interior. El jardín de los ecos, aunque aparentemente inmóvil, estaba lleno de una energía que le palpitaba en el pecho. Aunque la anciana había desaparecido, su presencia seguía flotando en el aire, como un perfume que nunca se desvanece. Ariela se levantó con el corazón lleno de preguntas. Había visto cosas que no comprendía completamente, pero que no podía ignorar.
Aquella visión del bosque, el poder de la niebla, y la figura oscura que había manchado el equilibrio, algo en su interior le decía que la prueba a la que había sido llamada había comenzado. Pero aún no entendía en qué consistía. Decidió seguir adelante, siguiendo el mismo sendero que la había traído hasta el jardín. La niebla, aunque espesa, no le impedía avanzar. Por el contrario, parecía apartarse suavemente a su paso, como si el propio bosque la aceptara. Un suave murmullo surgió a su alrededor, los árboles parecían susurrar entre sí, como si estuvieran discutiendo algo importante, algo que Ariela aún no comprendía. El camino la llevó hasta un claro, donde el río de aguas cristalinas que había visto antes se unía a otro cauce más oscuro, lleno de agua negra y densa. La bifurcación era clara, y el contraste entre ambos ríos era desconcertante. El agua clara reflejaba las estrellas con una serenidad absoluta, mientras que el agua oscura parecía absorber la luz, haciendo que la atmósfera se volviera densa y pesada. Ariela se acercó al cruce, preguntándose cuál de los dos caminos debía tomar. Las flores a su alrededor empezaron a brillar con una luz suave, como si intentaran darle una pista. Pero lo que le sorprendió más fue la voz que emergió de la oscuridad. El río de la luz te llama, pero también el río de la sombra tiene su propio poder, susurró la voz, suave como el viento. Para avanzar, debes elegir. ¿Qué camino tomarás? Ariela miró fijamente las aguas. El río claro parecía ser la opción más fácil, prometía paz y tranquilidad. Pero la oscuridad, con su atractivo misterioso, también la llamaba. Algo dentro de ella sabía que esta no era una decisión trivial, que no solo se trataba de un simple cruce de caminos. Respiró hondo y recordó las palabras de la anciana: escucha, joven viajera, y recuerda. En su pecho, una pequeña chispa de entendimiento comenzó a prenderse. No podía seguir solo lo que parecía sencillo. Tenía que elegir algo más, algo que la llevara más allá de su miedo, más allá de sus dudas. Dando un paso hacia el río oscuro, Ariela sintió una presión, como si algo en el aire cambiara. De repente, las aguas comenzaron a moverse violentamente, las olas chocando entre sí como si no quisieran dejarla avanzar. Pero no se detuvo. Con cada paso, la presión aumentaba, y el viento comenzaba a soplar con fuerza, como si tratara de desorientarla. Debes enfrentar lo que temes, la voz susurró nuevamente, esta vez más cerca, resonando en su mente. Ariela apretó los dientes y siguió adelante. No sabía por qué, pero algo en su interior le decía que si no cruzaba esta corriente oscura, no encontraría las respuestas que buscaba. Las aguas negras, al principio violentas, comenzaron a calmarse poco a poco. A medida que avanzaba, la niebla alrededor se disipaba y el aire se volvía más liviano. De pronto, las aguas se abrieron ante ella, creando un paso seguro. Ariela cruzó sin dudarlo, y al llegar al otro lado, se encontró con una vista que la dejó sin aliento. Enfrente, un campo de flores completamente blancas se extendía hasta donde alcanzaba la vista, pero estas flores no eran como las de antes. Estas flores, al tocarlas, parecían emitir una vibración. Cada flor tenía una pequeña esfera dorada en su centro, y al acercarse, Ariela pudo escuchar susurros lejanos, como si las flores mismas estuvieran hablando. Al fondo del campo, más allá de las flores, había una figura que Ariela reconoció inmediatamente. Era una mujer,
vestida con un manto brillante que parecía fluir como agua. Tenía el rostro oculto bajo una capucha, pero su presencia emanaba una fuerza tranquilizadora. Ariela, aún en silencio, se acercó a la figura, guiada por una curiosidad que se mezclaba con una creciente sensación de reverencia. La mujer levantó la mano, pidiendo silencio. «Bienvenida, hija del bosque», dijo con una voz profunda y melodiosa. «Has cruzado la corriente de la sombra, y por ello te has ganado el derecho de conocer la verdad que se oculta en el corazón de este lugar. Pero antes de seguir, debes entender que este es un lugar de pruebas. Solo los puros de corazón pueden avanzar más allá de la niebla». Ariela, sorprendida, no pudo evitar preguntar, ¿qué significa ser puro de corazón? La mujer le sonrió levemente, sus ojos brillando con una luz inalcanzable. Ser puro de corazón no significa no tener miedos ni dudas. Significa ser capaz de enfrentarlos sin perder tu propósito. El corazón puro no es el que siempre está lleno de paz, sino el que, incluso cuando la tormenta llega, sigue latiendo por lo que es correcto. Ariela reflexionó sobre sus palabras, sintiendo una mezcla de temor y comprensión. Se dio cuenta de que la prueba no consistía solo en enfrentar lo que temía, sino en mantener su dirección a pesar de la confusión. Entonces, ¿qué debo hacer?, preguntó con un tono decidido. La mujer levantó la mano y, al hacerlo, las flores blancas alrededor comenzaron a brillar más intensamente, iluminando la vasta extensión del campo. La próxima prueba es tuya, hija del bosque. Atrévete a mirar más allá de lo visible, y enfrenta lo que resides en tu alma. Solo cuando lo hagas, el camino hacia la verdad se abrirá ante ti. Ariela respiró hondo y, con el corazón lleno de determinación, comenzó a caminar hacia el corazón del campo de flores. Ariela caminó entre las flores blancas, las cuales brillaban con una luz suave y envolvente. Cada paso que daba, las esferas doradas en sus centros parecían resonar en su pecho, como un eco distante que la llamaba a un lugar más profundo dentro de sí misma. La mujer que la había guiado había desaparecido en la niebla que, de alguna forma, seguía envolviendo el campo. Aún así, Ariela no sentía miedo, sino una curiosa tranquilidad, como si el lugar estuviera esperando algo de ella, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para permitirle comprender. A medida que avanzaba, el campo comenzaba a transformarse. Las flores, que antes parecían pacíficas, empezaron a moverse. Algunas se inclinaban hacia ella como si intentaran susurrarle secretos, otras se elevaban hacia el cielo en un gesto de búsqueda. Los destellos dorados en sus centros comenzaban a intensificarse, creando una atmósfera irreal, como si se encontrara en el umbral entre dos mundos. La niebla que antes se había disipado, ahora volvía a formarse, pero con una consistencia diferente. No era una niebla densa y opaca, sino más bien luminiscente, como si el aire mismo fuera portador de pensamientos perdidos, esperando a ser encontrados. En el centro del campo, Ariela vio una figura inmóvil. Era un espejo. No un espejo común, sino uno de dimensiones imponentes, de marco dorado, que reflejaba todo lo que estaba a su alrededor. Sin embargo, lo que Ariela vio en el reflejo no era el paisaje ni su propio rostro. En lugar de ello, el espejo mostraba imágenes fugaces de momentos de su vida, pero no aquellos que recordaba con claridad, sino aquellos que había olvidado, aquellos que había enterrado en las profundidades de su alma. Vio a su madre,
sentada junto a ella cuando era pequeña, contándole historias sobre el bosque, sobre el mundo que no veían los ojos. Vio su primer encuentro con la naturaleza, cuando apenas tenía unos pocos años y una ave se posó sobre su mano. Vio momentos de dolor también, su salida del pueblo, el día que dejó todo atrás, las noches de soledad en las que se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Pero lo más impactante de todo fue lo que vio después. En el reflejo, vio a alguien que no conocía, pero que sentía una conexión inquebrantable. Una versión de sí misma, más joven, más libre, sin las cicatrices de la tristeza y la inseguridad que a veces pesaban sobre su alma. Esa imagen, esa versión de ella misma, parecía mirarla con una mezcla de tristeza y esperanza, como si supiera algo que ella aún no comprendía. Un temblor recorrió su cuerpo, y la voz de la mujer apareció nuevamente en su mente, suave y serena. El espejo refleja más que tu imagen exterior, Ariela. Te muestra lo que llevas dentro, las cicatrices de tu corazón, los sueños que has olvidado y las sombras que aún persisten. Ariela dio un paso hacia el espejo, temerosa de lo que podría descubrir. ¿Era capaz de enfrentarse a la imagen que se reflejaba allí? ¿Sería capaz de mirar más allá de sus miedos y aceptar lo que había dejado atrás? El reflejo de la joven Ariela, en su versión más pura y sencilla, la observaba con una expresión que parecía suplicante. Era como si esa versión de sí misma le estuviera pidiendo que no olvidara lo que había perdido. En su rostro se leían las huellas de la alegría y la libertad, pero también de las decisiones no tomadas, de los momentos ignorados por miedo o inseguridad. Sin embargo, al observar más de cerca, Ariela comenzó a notar algo más en su reflejo. No era solo una imagen de su pasado o de sus miedos, sino una llamada a comprender algo más profundo. Esa figura reflejada le sonrió suavemente, como si le dijera que lo que estaba viendo no era el fin de su viaje, sino un paso necesario para llegar a lo que realmente era. Una mujer capaz de reconectar con la esencia de su ser, de sus raíces, de su luz interior. Ariela levantó la mano y tocó el espejo. Al contacto de su piel con el cristal, una corriente cálida y vibrante recorrió su cuerpo, y una oleada de visiones inundó su mente. Ya no veía momentos del pasado, sino posibles futuros, caminos que podrían haberse cruzado, elecciones que podía tomar. Su vida no estaba predestinada, no estaba condenada a repetir viejos errores. El reflejo no era solo una representación estática de lo que había sido, sino una invitación a reinventarse. Entonces, algo en su pecho se liberó. La presión que sentía en su alma, el miedo que había estado acumulando durante tanto tiempo, empezó a disiparse. Ariela entendió que la prueba no era enfrentar un enemigo o superar un obstáculo físico, sino comprender su propio ser, sus deseos más profundos, sus temores más ocultos. El reflejo le estaba pidiendo que aceptara la totalidad de su ser, sin filtros ni miedos. ¿Quién eres realmente?, susurró la voz de la mujer nuevamente, esta vez en sus pensamientos, resonando con una claridad cristalina. ¿Te conoces a ti misma? Ariela cerró los ojos, respiró hondo, y luego, sin miedo, se observó a sí misma en el espejo. Por primera vez en mucho tiempo, vio a la mujer que realmente era, fuerte, vulnerable, sabia, pero también en constante transformación. La joven que se había perdido, la que había tomado decisiones equivocadas, estaba allí, pero también estaba la mujer dispuesta a sanar, a crecer,
a enfrentarse a la vida con una nueva visión. Abrió los ojos, y el espejo comenzó a desvanecerse lentamente, como si fuera absorbido por la niebla. Las flores alrededor volvieron a moverse, y las luces doradas dejaron de brillar. El campo se llenó de silencio, y Ariela supo, en lo más profundo de su ser, que el camino hacia su próxima prueba estaba abierto. La niebla, que había sido densa y opaca, ahora parecía ligera, como si flotara por encima del suelo, invitándola a seguir adelante. Y lo hizo. Con el corazón más ligero, con los ojos brillando con una nueva claridad, Ariela dio un paso hacia lo desconocido, sabiendo que, por fin, había comenzado a comprender la verdadera naturaleza de su viaje. Ariela avanzaba con paso firme, pero no sin dudas. El eco de la última visión, del espejo que había mostrado tanto sobre ella misma, aún resonaba en sus oídos, un suave susurro que no dejaba de repetirse: acepta lo que eres, no lo que esperas ser. El campo había quedado atrás, y ahora se encontraba al borde de un bosque oscuro. Un lugar donde las sombras parecían tener vida propia, danzando en las copas de los árboles como si compartieran secretos antiguos. Pero Ariela no dudó. Sabía que el sendero hacia adelante no siempre era claro, que la luz no siempre iluminaba el camino con la misma fuerza. A veces, la oscuridad era necesaria, no como algo que debía temerse, sino como algo que había que comprender. Sus pasos eran seguros, aunque el entorno parecía desafiarla a cada momento. La niebla que la había acompañado en el campo había desaparecido, y en su lugar, el aire fresco y crujiente de la mañana comenzaba a filtrarse entre los árboles. Cada hoja que caía al suelo parecía llevar consigo una canción silente, un murmullo que hablaba de las historias pasadas de ese bosque. Había algo reconfortante en esa calma inquietante, como si el bosque mismo estuviera invitándola a escuchar. A medida que avanzaba por el sendero, los árboles se volvían más imponentes, sus ramas entrelazadas formando un techo denso y protector. La luz del sol apenas lograba atravesar el follaje, filtrándose en finas hebras de luz que iluminaban el suelo cubierto de musgo. Ariela se detuvo un momento, permitiendo que la quietud del lugar la envolviera, cerrando los ojos y respirando profundamente. En ese instante, algo cambió. La calma que sentía no era solo una paz tranquila, sino una vibración sutil que recorría el aire, algo profundo y antiguo, como si el bosque estuviera consciente de su presencia. Sin previo aviso, el suelo debajo de sus pies comenzó a vibrar suavemente, como si el mismo suelo estuviera respirando. Ariela abrió los ojos, pero no pudo ver nada más allá de los árboles. Sin embargo, algo dentro de ella, algo muy profundo, le decía que debía seguir. De repente, el aire se llenó de una extraña melodía, suave pero clara. No era una música proveniente de un instrumento, sino una vibración que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Como si las mismas raíces del bosque estuvieran cantando. Ariela comenzó a caminar de nuevo, más rápido, atraída por esa melodía que la guiaba, como si la llevara a un destino que ya había sido escrito. De pronto, el sendero se abrió ante ella. Un claro apareció entre los árboles, y en su centro, algo brillante la esperaba. En el centro del claro se erguía un árbol gigantesco, sus ramas se extendían hasta el cielo, cubiertas de hojas plateadas que brillaban como espejos. Este árbol, más que cualquier otro que Ariela había visto en su vida, tenía una presencia viva, casi humana,
como si fuera el guardián de ese lugar. Su tronco era de un blanco casi translúcido, y una luz cálida parecía emanar de él, iluminando el claro de una manera mágica. Ariela se acercó con cautela, sintiendo que este árbol no era simplemente un ser de la naturaleza, sino algo mucho más profundo, algo que poseía un conocimiento antiguo. En sus raíces, vio inscripciones, palabras talladas que se desvanecían tan pronto como sus ojos las tocaban. Pero había algo más. Al mirar hacia arriba, notó que entre las ramas del árbol algo se movía lentamente. Un ser que no parecía de este mundo. El ser descendió, flotando hacia ella con una gracia inhumana. Era una figura vestida con ropas que parecían hechas de luz, con alas que no eran de plumas, sino de algo más etéreo, como energía pura. Los ojos del ser brillaban con la intensidad de un universo entero, reflejando en ellos una sabiduría infinita. Ariela, aunque sorprendida, no sintió miedo. En lugar de eso, una sensación de paz la invadió al ver al ser acercarse. «No temas, Ariela», dijo la voz, aunque no parecía provenir de sus labios, sino directamente en su mente, como un pensamiento compartido. «Has llegado al umbral de lo que buscas». El árbol de la aurora es el vínculo entre este mundo y el siguiente, entre la conciencia y el alma. Aquí, los secretos del universo son revelados a quienes buscan la verdad con un corazón puro. Ariela no pudo evitar preguntarse cómo sabía su nombre, pero algo en su interior le decía que esa era una de las preguntas innecesarias. Lo importante era lo que sucedería ahora. El ser extendió una mano hacia ella, un gesto de bienvenida, pero también de advertencia. A todo lo que ves y experimentas tiene un propósito. Cada paso que has dado hasta aquí, cada dificultad que has enfrentado, te ha traído hasta este momento. Pero el camino no termina aquí. Si deseas conocer la verdad que yace más allá de la percepción, deberás enfrentar la prueba final, una que desafiará la esencia misma de tu ser. El ser miró fijamente a Ariela, sus ojos llenos de una intensidad que parecía penetrar más allá de su carne, tocando su alma. Que este árbol no te dará respuestas fáciles, Ariela. No encontrarás lo que buscas si no estás dispuesta a abrazar lo que temes. La verdad que aquí reside no se revela sin sacrificio. ¿Estás dispuesta a hacer frente a lo desconocido, incluso si eso implica cambiar lo que sabes de ti misma? Ariela asintió, sin dudar. Sabía que el viaje hacia su destino no había sido fácil, pero no podía dar marcha atrás ahora. El miedo ya no la controlaba. Estaba lista para lo que viniera. El ser sonrió, una sonrisa serena, y levantó su mano hacia el árbol. En ese momento, una luz radiante emergió del tronco, envolviendo todo el claro en un resplandor tan brillante que casi la cegó. Ariela cerró los ojos, sintiendo como la energía del lugar la atravesaba, como si su cuerpo mismo se estuviera fundiendo con la esencia del árbol. Cada célula de su ser vibraba al unísono con el latido del universo, y, por un momento, Ariela comprendió. Comprendió que el viaje no era solo hacia lo desconocido, sino hacia ella misma. Que lo que había estado buscando, lo que había temido encontrar, ya estaba dentro de ella, esperando ser descubierto. Cuando la luz se desvaneció, el claro volvió a la normalidad. El ser ya no estaba allí, y el árbol de la aurora permanecía en su lugar, tranquilo, como si nada hubiera sucedido. Pero Ariela sabía que algo dentro de ella había cambiado.
algo profundo, algo esencial. Miró hacia adelante, y el sendero volvió a extenderse ante ella. La luz de la aurora había dejado su huella en el corazón de Ariela, y el viaje a través del bosque parecía ahora más claro, más seguro. Había algo diferente en el aire, una calma profunda que la envolvía mientras avanzaba, sus pasos resonando en el suelo cubierto de hojas secas. La visión del árbol de la aurora aún flotaba en su mente, y el ser que había emergido de él, con sus ojos resplandecientes, seguía presente en sus pensamientos. Como una presencia constante que le susurraba palabras que no comprendía del todo. La verdad te será revelada, pero solo cuando estés dispuesta a ver más allá de la superficie. Ariela se sentó bajo un roble cercano, sintiendo que el tiempo había comenzado a diluirse, como si el bosque estuviera suspendido en un momento eterno. Cerró los ojos por un instante y escuchó atentamente. Los sonidos del bosque se habían transformado. No era solo el viento moviendo las ramas, ni los pájaros cantando, sino algo más profundo, algo que tocaba el alma. Era como si la naturaleza misma estuviera conversando, revelando secretos antiguos y sabidurías olvidadas. De repente, el suelo tembló levemente. No de manera violenta, sino como un suave recordatorio de que el tiempo, y las fuerzas que regían el mundo, seguían su curso. Ariela se levantó, instintivamente mirando hacia adelante. Un resplandor suave comenzó a formarse entre los árboles, una luz que no pertenecía al día ni a la noche. Era una luz que parecía salir de otro plano, un resplandor que la invitaba a seguir adelante. Con una mezcla de curiosidad y cautela, comenzó a caminar en dirección a la luz, sus pasos más firmes ahora, más decididos. Sabía que, al igual que la luz de la aurora la había guiado antes, esta nueva luz tenía algo importante que mostrarle. El resplandor se fue intensificando a medida que avanzaba, hasta que finalmente llegó a una pequeña colina, desde la cual podía ver un claro más grande. En el centro de este claro, lo que más le llamó la atención fue un enorme espejo. Su superficie era perfectamente lisa, casi hipnótica. Reflejaba el paisaje que lo rodeaba, pero de una manera que parecía desbordar la realidad misma. Los árboles se doblaban de manera extraña, las sombras se alargaban y se curvaban, y el cielo se tornaba de colores que Ariela nunca había visto antes. Era como si el espejo no solo reflejara el mundo, sino que también lo distorsionara, lo transformara. Ariela dio un paso hacia el espejo, atraída por la curiosidad y una creciente sensación de que allí encontraría algo fundamental para su viaje. Pero, a medida que se acercaba, algo comenzó a suceder. El espejo comenzó a brillar más intensamente, y antes de que pudiera reaccionar, una figura emergió de su superficie, como si el reflejo mismo cobrara vida. La figura era una mujer, de su misma estatura, de su misma complexión, pero con una expresión vacía, carente de emociones. ¿Quién eres?, preguntó Ariela, pero la figura no respondió. Solo la observaba, con esos ojos vacíos que parecían leer su alma. La mujer en el espejo comenzó a moverse, y Ariela, impulsada por una fuerza interna que no comprendía, la siguió. La figura caminó hacia el centro del espejo, y en ese instante, todo a su alrededor pareció desvanecerse. Ariela se vio atrapada en un paisaje diferente, un paisaje que no pertenecía a ningún lugar conocido. Estaba en un vasto desierto, donde las dunas se extendían interminablemente hasta el horizonte.
El sol se alzaba alto, casi abrasador, y el aire estaba cargado de un calor seco que la envolvía. Ariela trató de hablar, pero no podía emitir sonido. No podía mover los labios, ni siquiera respirar. La figura en el espejo comenzó a alejarse, caminando hacia el desierto, y Ariela, ahora consciente de lo que estaba sucediendo, comprendió que este lugar era más que un simple reflejo. Era un mundo dentro de sí misma, una representación de sus miedos y dudas más profundas. De repente, las palabras del ser del árbol de la aurora resurgieron en su mente. La verdad te será revelada cuando estés dispuesta a ver más allá de la superficie. Ariela comprendió que no podía temer lo que se encontraba frente a ella. Esta figura, esta versión de ella misma, no era otra persona. Era ella, pero en su forma más vulnerable, más perdida. La figura del espejo se volvió hacia ella, y Ariela, sin pensarlo más, dio un paso al frente. Entonces, algo extraordinario ocurrió. La figura comenzó a cambiar. Su expresión vacía dio paso a una sonrisa que la miraba con compasión. Los ojos antes vacíos se llenaron de una profunda comprensión. La figura se acercó lentamente, y cuando estuvo frente a Ariela, le extendió la mano. Ariela no dudó. Tomó la mano de la figura, y en ese instante, todo el desierto comenzó a disolverse, como si el sol mismo no pudiera soportar la verdad revelada. Las dunas desaparecieron, y el paisaje se transformó en una vasta pradera llena de flores brillantes y árboles de raíces profundas. La luz que rodeaba a Ariela era suave y cálida, como un abrazo protector. La figura, ahora completamente transformada, ya no era una sombra de su ser, sino una manifestación de su verdadera esencia. La figura habló, esta vez con una voz clara y llena de sabiduría. Lo que temes enfrentar, Ariela, ya está dentro de ti. El espejo te ha mostrado lo que negabas, pero también lo que necesitas para continuar tu viaje. No te definas por lo que los demás ven, ni por lo que has temido ser. Tú eres mucho más que eso. La verdad está dentro de ti, y solo tú puedes decidir abrazarla. Ariela, ahora con una comprensión profunda de lo que acababa de vivir, asintió con gratitud. Las palabras del ser del árbol de la aurora cobraban un nuevo sentido. La verdad no se revela sin sacrificio. Pero Ariela había comprendido que el sacrificio no siempre era doloroso. A veces, era simplemente una aceptación de lo que se es, sin miedos, sin dudas. Con una última mirada a la figura del espejo, Ariela dio un paso atrás, dejando el desierto y la pradera atrás. El espejo ya no estaba allí. Lo que quedaba era el sendero, nuevamente claro, nuevamente iluminado por la luz de la aurora. Era el camino que ella misma había elegido, el camino hacia su destino. El camino de Ariela se había hecho más claro, pero también más desafiante. Aunque su alma estaba más en paz después de la revelación en el espejo, un misterioso temor comenzaba a formarse en su corazón. Cada paso que daba la acercaba más a un destino incierto, y una sombra, algo oscuro e intangible, parecía seguirla a lo lejos. Como si una presencia estuviera observando su cada movimiento. No era el miedo a lo desconocido lo que la inquietaba, sino la certeza de que algo mucho más grande estaba por suceder. El sol comenzó a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo profundo, como una señal de que la oscuridad estaba a punto de llegar. El aire,
que antes había sido cálido y reconfortante, comenzó a volverse frío y denso. El viento soplaba con una intensidad inusual, y las ramas de los árboles crujían como si susurros secretos se entrelazaran entre ellas. Ariela, consciente de que la oscuridad tenía algo que ver con su próximo paso, continuó adelante, sin dudar. Después de caminar por lo que pareció una eternidad, llegó a la entrada de una cueva. Su boca oscura se abría ante ella como una invitación silenciosa. Algo en su interior le decía que debía entrar, pero una pequeña chispa de duda se encendió en su pecho. Sabía que la caverna no era un lugar común. Allí se guardaban las respuestas que había estado buscando, pero también se encontraba la verdad que aún temía descubrir. Sin embargo, la necesidad de continuar su viaje, de llegar al final, la empujó hacia adelante. La entrada de la cueva era estrecha, y el aire que salía de su interior tenía un tinte metálico, un olor a humedad y misterio. Ariela respiró hondo y dio el primer paso hacia la oscuridad. Al principio, solo escuchó el eco de sus propios pasos, pero poco a poco, algo más comenzó a resonar en la cueva. Un murmullo bajo, casi imperceptible, pero suficiente para hacerla sentir la presencia de algo más. Las sombras en las paredes parecían moverse de manera extraña, como si tuvieran vida propia. La cueva no solo era un espacio físico, sino una representación del miedo, del pasado y de las dudas que aún quedaban en su interior. A medida que avanzaba, las paredes se estrechaban, el aire se volvía más denso y pesado, y las sombras parecían cobrar forma. En un momento, Ariela se detuvo, sintiendo como una sombra oscura emergía frente a ella. Era una figura alta, completamente negra, sin rasgos definidos, pero con una presencia tan abrumadora que hizo que el suelo bajo sus pies pareciera temblar. ¿Quién eres?, preguntó Ariela, aunque sabía que no esperaba respuesta. La figura no contestó. En lugar de eso, extendió una mano hacia ella. Su sombra parecía traspasar la cueva, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, envolviendo todo a su alrededor. Ariela sintió como la oscuridad la invadía, como su mente comenzaba a ser tomada por pensamientos oscuros, por recuerdos de miedos y fracasos. Los susurros del viento se transformaron en voces, voces conocidas, voces que la llamaban por su nombre, pero que le hablaban con tono acosador. No eres capaz de avanzar. Nunca lo serás. ¿Quién te crees que eres para continuar? Las voces resonaron en su cabeza, como un coro de dudas, de inseguridades que había guardado durante años. Ariela, sin embargo, se aferró a la visión que había tenido en el espejo. Recordó las palabras de la figura allí reflejada, su sonrisa llena de sabiduría. La figura en la cueva no era más que una manifestación de todo lo que había temido ser, de todo lo que aún no había podido superar. Era la parte de ella misma que no creía suficiente, la parte que no confiaba en su propio poder. Las voces aumentaron, volviéndose más intensas, pero Ariela se armó de valor. Dio un paso hacia adelante, enfrentando la sombra que la desbordaba. Y no me defines. Yo soy mucho más que mis miedos y mis dudas. Soy lo que elijo ser, dijo con voz firme, aún resonando con la sabiduría adquirida en su viaje. En ese mismo instante, algo comenzó a suceder. La figura oscura se fue desvaneciendo, como si su poder dependiera de las dudas que ya no controlaban a Ariela. Las voces se fueron apagando,
y la oscuridad que la rodeaba empezó a disolverse. Fue entonces cuando, de la nada, una luz suave comenzó a brillar, llenando la cueva de una claridad cálida y acogedora. En ese resplandor, la figura oscura ya no estaba. Ariela ya no la necesitaba, porque había enfrentado sus propios demonios y se había liberado de ellos. El eco de las voces desapareció y una calma profunda invadió el espacio. La cueva, antes cerrada y temerosa, ahora parecía un santuario de paz. Ariela respiró profundamente y miró hacia el interior de la cueva, que ahora se abría ante ella como un camino iluminado, una ruta clara hacia su próximo destino. Ariela entendió entonces que, al enfrentarse a las sombras, no solo había superado su miedo, sino que había aprendido a comprenderlo. Ya no le temía a lo que habitaba en las profundidades de su alma. Había recorrido su propio camino hacia la verdad, y había descubierto que la oscuridad no era su enemiga, sino una parte de ella misma que debía aceptar. Con un último vistazo a la cueva que había dejado atrás, Ariela avanzó. Sabía que el próximo paso, más allá de las sombras, la llevaría aún más cerca de lo que buscaba, la verdadera esencia de su ser, la paz que solo podía encontrarse al aceptar todas las partes de sí misma. El amanecer llegó suave, como una caricia en la piel de Ariela. El mundo fuera de la cueva parecía haber cambiado, como si todo lo que había experimentado en su interior hubiera afectado también a la realidad que la rodeaba. El aire ahora estaba impregnado de una calma tan profunda que se sentía como si el tiempo mismo se hubiera detenido por un momento. Ariela respiró hondo, agradecida por la paz que la envolvía, pero también consciente de que su viaje aún no había terminado. Frente a ella se extendía un paisaje desconocido, pero familiar en alguna parte de su ser. El camino no era claro, no estaba marcado con las huellas de los pasos previos, pero algo en su interior le decía que debía avanzar. El sol ya se alzaba por encima de las colinas distantes, iluminando el mundo con su luz dorada. No obstante, en la distancia, vio algo que la detuvo, una gran puerta, custodiada por dos columnas imponentes que parecían surgir del suelo como raíces de un árbol ancestral. La puerta estaba adornada con símbolos y figuras que parecían moverse, danzando con una energía sutil. Ariela sintió una extraña mezcla de atracción y miedo al verla. Sabía que no era una puerta común. No era solo una entrada física, sino algo más. Era la puerta hacia lo que aún quedaba por descubrir, hacia lo que su corazón había anhelado entender y aceptar. A medida que se acercaba, las figuras en la puerta empezaron a cobrar forma. Al principio, eran solo sombras, pero pronto se convirtieron en rostros familiares. Ariela vio a su madre, sonriéndole con ternura. Luego, vio a su padre, su rostro serio pero lleno de orgullo. También apareció la figura de su maestro, que había sido su guía cuando el miedo aún gobernaba su vida. Pero más allá de estos rostros conocidos, vio otros que no había visto nunca antes, una multitud de personas, extrañas y conocidas, de diferentes épocas y culturas. Los rostros de aquellos que, de alguna manera, habían formado parte de su vida, aunque ella no los recordara. Con cada paso que daba, los ecos de estos rostros se volvían más intensos, sus voces más cercanas. Eran como susurros, palabras que se entrelazaban con sus pensamientos. Algunas eran palabras de aliento, otras de advertencia. La puerta, de alguna manera, parecía estar viva, llena de la memoria colectiva de su alma.
Cariela, ¿qué es lo que realmente buscas? Le susurró una voz que ella reconoció como la de su abuela, fallecida hacía años. Ariela se detuvo un momento, mirando la puerta y escuchando esas voces que resonaban en su interior. Ya no sentía miedo, pero una pregunta persistía en su mente: ¿qué pasaría si cruzaba esa puerta? ¿Qué encontraría al otro lado? Sabía que no podía regresar, que este viaje ya había transformado su alma de maneras que ni siquiera imaginaba. Pero la incertidumbre seguía siendo un desafío al que debía enfrentarse. La puerta, aparentemente sensible a sus dudas, comenzó a abrirse lentamente. No era un sonido de bisagras o crujidos, sino un susurro suave, como si la misma puerta hablara en un idioma antiguo. Los ecos de las voces desaparecieron de inmediato, pero una profunda sensación de paz y conocimiento la invadió. Al cruzar el umbral, Ariela entró en un espacio que no podía definir. No era un lugar físico ni temporal. Era más bien una sensación, un espacio suspendido entre la realidad y el sueño. Los colores a su alrededor eran más intensos de lo que cualquier ser humano podría percibir, pero no lastimaban la vista. Había una luz suave, cálida y envolvente, que no parecía provenir de ninguna fuente visible. El aire olía a tierra y a agua, a algo primordial. En el centro de ese espacio flotaba un objeto. No era tangible, pero al mismo tiempo lo era, una esfera luminosa, que parecía contener dentro de sí la esencia del universo. A medida que Ariela se acercaba, sintió como sus pensamientos y su ser se volvían más ligeros, como si la esfera estuviera absorbiendo todas sus dudas y temores, convirtiéndolos en algo limpio y puro. La esfera comenzó a latir suavemente, como si tuviera vida propia, y en su interior Ariela percibió imágenes fugaces, los momentos más felices de su vida, pero también los más dolorosos. Era como si esa esfera almacenara no solo el tiempo de su existencia, sino todo lo que ella había experimentado, aprendido, sentido. En un susurro casi inaudible, una voz que no parecía provenir de ninguna parte le habló. Lo que has buscado no es un destino. Lo que has encontrado es el camino. La verdad no se encuentra en lo que ves, sino en lo que sientes, en lo que te has convertido. El viaje siempre es hacia el interior, hacia la esencia de lo que somos. Ariela cerró los ojos un momento, asimilando aquellas palabras. No necesitaba más respuestas. En ese instante, comprendió que su viaje nunca fue sobre descubrir un destino lejano, sino sobre comprenderse a sí misma, sobre aceptar cada parte de su ser y encontrar la paz en lo que ya era. La esfera comenzó a desvanecerse lentamente, pero Ariela ya no tenía miedo. Estaba en paz. Al abrir los ojos, la puerta ya no estaba. El paisaje había cambiado una vez más, pero esta vez no era una sorpresa. Había algo familiar en todo lo que la rodeaba. Sabía que todo lo que había aprendido, todo lo que había experimentado, la había preparado para lo que estaba por venir. Ariela ya no necesitaba una puerta física para avanzar. Su alma había cruzado todas las puertas que necesitaba. Ariela caminó lentamente, como si el mundo entero hubiera decidido tomarse su tiempo con ella, como si el suelo bajo sus pies, las nubes flotando arriba, e incluso el viento que acariciaba su rostro, formaran parte de un mismo suspiro. Ya no le importaba si el horizonte seguía siendo incierto. Lo que había descubierto no necesitaba explicación, ni mapa, ni más búsqueda.
Ya no sentía el peso de la pregunta constante que había marcado su vida. ¿Qué hay más allá? El viaje, que había comenzado como una huida, una búsqueda ansiosa por respuestas, ahora se convertía en algo diferente. Ya no se trataba de entender lo que estaba fuera, sino de abrazar lo que había dentro. A cada paso, se fundía más con la tierra, el aire y las estrellas. El lugar que ahora recorría ya no le parecía extraño, aunque no pudiera ubicarlo en ningún mapa conocido. Todo estaba conectado, en una danza eterna entre el cielo y la tierra, entre el alma y el mundo físico. El paisaje que la rodeaba era como un reflejo de su interior. Los árboles eran altos, frondosos, con hojas que brillaban como esmeraldas. Los ríos cantaban suaves melodías, y las montañas se alzaban como guardianes silenciosos del tiempo. Un lugar donde el tiempo no se medía por relojes, sino por la respiración del universo. Y al centro de todo esto, una figura esperándola, la misma figura que había visto tantas veces en sus sueños, que la había guiado a través de sus miedos y certezas, pero que nunca había tenido un rostro claro. Ahora, ese rostro la miraba con una serenidad infinita. Era el anciano que había encontrado en el primer paso de su viaje, cuando aún se encontraba perdida en su dolor y en sus preguntas. Aquella figura misteriosa, que había sido más una sensación que una presencia definida, ahora estaba frente a ella, más clara que nunca. En su rostro no había más que paz y sabiduría. En sus ojos, un reflejo de todo lo que Ariela había vivido. El anciano levantó una mano hacia ella, y su voz, suave pero profunda, resonó en su corazón. Ya has recorrido todo lo necesario, Ariela. Lo que buscabas está dentro de ti, siempre lo estuvo. Todo lo que has vivido, cada paso, cada miedo, cada incertidumbre, te ha llevado a este momento. Y lo que encuentras aquí no es un fin, sino un comienzo. Ariela lo miró sin palabras, asimilando cada sílaba que él había pronunciado. El aire alrededor de ellos parecía vibrar con una energía intangible, como si las estrellas mismas suspendieran su fulgor para escuchar esa conversación. No había necesidad de más explicaciones. Todo era claro, y todo había llegado al lugar al que debía llegar. Con un gesto, el anciano la invitó a seguirlo, adentrándose entre los árboles que la rodeaban. Ariela lo siguió sin dudar, pues sentía que ya no había caminos cerrados, solo senderos a explorar. Cada paso que daba en la dirección de ese ser la acercaba más a su ser interno, al conocimiento de su verdadero propósito. Caminaron juntos durante lo que pareció un largo tiempo, aunque no había relojes para medirlo. Cada paso que daban parecía fundirse con la tierra, y cada movimiento de sus cuerpos generaba ondas de calma. Finalmente, llegaron a un pequeño claro, donde una antigua fuente de agua fluía serenamente. El agua era cristalina, reflejando las estrellas, que parecían estar a tan solo unos metros sobre sus cabezas. El anciano se detuvo y señaló la fuente. Y mira, Ariela, esto es lo que siempre estuvo a tu disposición, la fuente de tu esencia, la pureza de lo que eres. Aquí puedes ver tu alma reflejada, y con ella, el universo entero. Porque todo lo que has sido, todo lo que has aprendido, está contenido en ti. Ya no necesitas buscar, solo vivir. Ariela se acercó al borde de la fuente y, al mirar su reflejo, vio una mujer distinta a la que había sido cuando comenzó su viaje.
La joven llena de dudas y miedos había sido reemplazada por una figura serena, sabia, luminosa. Vio su propio rostro, pero también vio los ecos de todo lo que había experimentado, las huellas de cada paso, las enseñanzas que había absorbido, las pérdidas y las alegrías. Era ella, y sin embargo, no lo era. Vio también a todos aquellos que habían formado parte de su viaje, las voces que la habían guiado, las experiencias que la habían transformado. Todos estaban allí, reflejados en el agua. La red de conexiones que había formado con el mundo y con los demás se reflejaba como un todo. Cada rostro, cada gesto, cada palabra había sido parte de su evolución. Y, al mirar más profundo, entendió que no había fin en este camino, solo ciclos. La voz del anciano se oyó nuevamente, suave como el susurro del viento. Este es el círculo completo, Ariela. Lo que has buscado no es un destino, sino una comprensión. Todo lo que has vivido, todo lo que has amado y perdido, se ha convertido en la esencia de lo que eres. Y ahora, ese conocimiento es parte de ti. Ya no necesitas buscar respuestas, porque las llevas dentro de ti. Ariela sonrió, una sonrisa de aceptación y de paz. No había más preguntas ni miedos. Solo había luz. El anciano le dio un último vistazo, lleno de ternura, y desapareció en la misma brisa suave con la que había llegado. Ariela se quedó allí, observando el agua tranquila, con una sensación de completa serenidad. Sabía que su viaje no había terminado, pero ya no temía lo que pudiera venir. Había encontrado su lugar en el vasto universo, un lugar de paz interior, un lugar que siempre había llevado consigo. Y en ese instante, mientras el cielo se teñía de un azul profundo, Ariela comprendió que su verdadera misión no era explorar el mundo exterior, sino vivir con plenitud y sabiduría lo que ya había descubierto. La respuesta no estaba en lo que encontraba fuera, sino en la armonía que había logrado dentro de sí misma. El círculo se cerró, pero la vida de Ariela apenas comenzaba.